Saludos, muchísimas gracias por esta invitación. Soy Berenice Pacheco Salazar y es un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy algunas reflexiones sobre lo que implica la violencia escolar en nuestros centros educativos y sobre todo sobre qué podemos hacer como docentes para cada vez más erradicar la violencia escolar y comprometernos con la construcción de una convivencia escolar positiva. Me van a permitir compartir pantalla para proyectar la presentación y de inmediato iniciamos. La conferencia de hoy la he titulado De la violencia a la solidaridad y está basada en un libro de mi autoría que lleva el mismo nombre, De la violencia a la solidaridad, claves para la mejora de la convivencia escolar. Y sobre esto vamos a estar conversando en el día de hoy. Sobre todo en torno a dos grandes preguntas. ¿Qué es la violencia escolar y cómo podemos prevenir la violencia escolar? Lo primero es definir qué es la violencia escolar. Muchas veces cuando hablamos de esta problemática, que es una problemática que nos afecta a todas y todos, todas las escuelas, todas las comunidades, pero muchas veces hablamos de violencia escolar y solo pensamos en esas situaciones de violencia física que ocurren entre el estudiantado. Sin embargo, la violencia escolar es mucho más amplia y mucho más compleja que eso. Podemos decir que la violencia escolar es un obstáculo para la calidad educativa porque impide el bienestar tanto de las docentes, los docentes, como del propio estudiantado, pero también porque interrumpe, obstaculiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y los estudios han determinado que a mayores índices de violencia, pues son menores los aprendizajes de nuestros estudiantes. También podemos hablar de la violencia escolar como toda acción de violencia que ocurre en la escuela o que empieza a gestarse en el centro educativo, aunque tenga su desenlace fuera del mismo. Y finalmente, recordar que la violencia escolar tiene siempre una intencionalidad de controlar, imponer, manipular y o dañar a la otra o a las otras personas. El desafío es que comprendamos la violencia escolar más allá de esos episodios de violencia física que ocurre entre el alumnado y que lo comprendamos pues desde una mirada más sistémica e integral. Si nos vamos a los hallazgos de los estudios, de las investigaciones a nivel internacional y también a nivel nacional, podemos afirmar que todos los lugares, todos los momentos y todos los espacios en el centro educativo se ven permeados por la violencia. Los pasillos, el momento de recreo, los baños, los momentos de alimentación, de desayuno, almuerzo y merienda escolar, las aulas, por supuesto, y también esos momentos de entrada y salida de la escuela. Ninguno de estos espacios, lamentablemente, parecería verse libre de situaciones de violencia en algún momento. Otro aspecto muy importante a la hora de hablar sobre la violencia escolar es saber las distintas direccionalidades que esta problemática asume. Ya antes dije que la direccionalidad quizás más, no diría más común, pero la que asociamos con mayor frecuencia a la violencia escolar es la que ocurre entre estudiantes. Pero es un hecho que también existe violencia de los estudiantes hacia el cuerpo docente y eso también es violencia escolar y es una problemática que también debe ser erradicada. Pero además, y muy penosamente y muy dolorosamente, en muchos centros educativos continúan existiendo docentes que de manera consciente o inconsciente ejercen violencia hacia el estudiantado. Y también existe lo que se llama violencia de la escuela, que es cuando el centro educativo está organizado de una manera adultocéntrica que no favorece la integración, ni la inclusión, ni la participación del alumnado. Como vemos, y vuelvo y reitero, la violencia escolar es un problema complejo y desde esa complejidad, si queremos realmente prevenirla, atenderla y erradicarla, pues desde esa complejidad es que tenemos que comprenderla. Las manifestaciones de la violencia escolar entre estudiantes son múltiples y forman parte, lamentablemente, del relacionamiento cotidiano de nuestros estudiantes. Encontramos violencia verbal,
que se expresa a través de insultos, de apodos o sobrenombres que también son insultivos, la violencia física, que se ejerce tanto utilizando el mismo cuerpo para golpear o también incluso elementos del entorno escolar, útiles escolares, se utilizan para golpear, y en algunos centros educativos hay situaciones donde se ingresan incluso distintos tipos de armas para ejercer las agresiones. Pero también es violencia escolar, la violencia económica que se ejercen entre estudiantes. Y aquí lo que se ha observado con mayor frecuencia en República Dominicana es un fenómeno de atraco escolar, donde entre los propios estudiantes pueden robarse el dinero que niños y niñas llevan para la merienda o incluso situaciones de hurto de útiles escolares. También nos encontramos con el creciente uso del Internet, redes sociales, el acceso casi masivo a teléfonos inteligentes, pues a la violencia cibernética o la violencia virtual, que realmente la violencia que se da en el espacio digital, en el espacio virtual, es un reflejo de ya toda la violencia que ocurre en el espacio físico. Y finalmente, también encontramos bastante evidencia, y ustedes bien lo saben, de violencia sexual entre estudiantes que ocurren en muchos centros educativos. Y en este sentido hay que destacar que en la violencia sexual, por lo general, de manera mayoritaria, son las alumnas mujeres, las víctimas. Sin embargo, en los otros tipos de violencia, pues sí encontramos que tanto alumnos como alumnas las ejercen y son víctimas, pero en la violencia sexual la direccionalidad suele ser de alumnos que violentan y agreden sexualmente a las alumnas. En relación a la violencia que ocurre de estudiantes a docentes, pues ahí encontramos situaciones que van sobre todo desde manifestaciones de violencia verbal a violencia física, golpes, insultos, burlas, robos, empujones, y son situaciones de las que los y las docentes, tanto de República Dominicana como de Latinoamérica, pues también se quejan porque es una situación que afecta su bienestar personal y que por supuesto obstaculiza el buen desempeño de su labor docente. Ya antes decía que para mí esto es, lo que voy a hablar a continuación, lo más doloroso, lo más lamentable, y es la violencia de docentes hacia estudiantes, porque nosotros como docentes, estamos llamados a ser el modelo ciudadano para nuestros estudiantes. Pero ¿cómo puedo yo como docente pedir respeto, pedir solidaridad, pedir paz, pedir amor al prójimo, si yo ejerzo violencia hacia mis estudiantes? Las investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional hablan de docentes que todavía a la fecha de hoy, 2023, someten a sus estudiantes a golpes, a empujones, a pellizcones y tirones de orejas, a insultos y descalificativos. Muchos docentes podrán decir, bueno, es que hay estudiantes que son muy difíciles. La violencia nunca es la solución. Tenemos nosotras y nosotros como docentes que buscar las estrategias, buscar las herramientas, buscar las ayudas que sean necesarias para poder abordar esas situaciones complejas que enfrentamos en el centro educativo y en nuestras aulas. Pero la violencia nunca está justificada y nunca podemos hacer uso de ella en nuestro centro educativo ni en ningún otro espacio social. Ante esta situación que es abrumadora, y ustedes bien lo saben como docentes, directivos y coordinadores pedagógicos, nos podemos preguntar qué hacen los centros educativos. Y las investigaciones también ahí nos hablan de que el personal pedagógico y las y los docentes de los centros educativos invierten muchas horas tratando de contener y atender las múltiples situaciones de violencia escolar que van surgiendo en el día a día. Sin embargo, lo lamentable es que por lo general la mayoría de los centros educativos no cuentan con un plan detallado y específico para asumir una atención integral desde una perspectiva de derechos humanos de esta situación de violencia. Nos encontramos con personal en los centros educativos que desde sus buenas intenciones y desde lo que entienden que están haciendo bien,
actúan imponiendo castigos al estudiantado. Sin embargo, esto no está reeducando, no está desaprendiendo la violencia en nuestros estudiantes, está simplemente perpetuando un círculo vicioso de violencia, incluso sin quererlo. De igual modo, las expulsiones y las sanciones que sacan a los niños y las niñas del centro educativo cuando cometen una situación, están involucrados en una situación de violencia, es una doble violencia. Primero porque se está pagando con la misma moneda, que es un castigo, pero también porque le estamos violentando el derecho a la educación que todo niño, niña, joven, adolescente tiene. Además, al sacar a esos niños del centro educativo y enviarlo a sus casas, enviarlo a las comunidades, probablemente les estamos dejando aún más expuestos a que vivan otras situaciones de violencia. Sabemos que estamos ante una situación muy compleja, vuelvo y reitero, pero es el centro educativo, es desde el centro educativo que tenemos la responsabilidad de reeducar. Siempre digo que tenemos muchos estudiantes que se están criando solos, familias que por múltiples situaciones están desintegradas y tenemos a jóvenes, adolescentes, niños y niñas creciendo solos. Y para esos estudiantes, la escuela es su familia. Usted, yo, usted, somos la familia de ese estudiante. O sea, que seamos siempre nosotras y nosotros ese modelo de un ciudadano ejemplar y que actúe en base a valores para nuestros y nuestras estudiantes. Nos preguntamos entonces, ¿qué hacer para abordar y prevenir la violencia escolar? Y si queremos erradicar la violencia escolar, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a lo opuesto, que es una convivencia escolar positiva o una convivencia escolar sana, armoniosa, como le querramos llamar. La convivencia escolar es un término que se refiere al conjunto de relaciones y vínculos que ocurren en el centro educativo. Y desde esa perspectiva, toda persona que convive en el centro educativo es parte de la construcción de esta convivencia escolar. El personal directivo, coordinadores pedagógicos, docentes, personal de psicología, orientación, los propios estudiantes desde nivel inicial hasta secundaria, pero también todo el personal de apoyo, desde el portero, conserje, secretaria, personal de cocina. Todos formamos partes de la convivencia escolar. Y si nos vamos también a lo que las investigaciones internacionales han determinado, una buena convivencia escolar, una sana convivencia escolar está asociada a un desarrollo intelectual positivo en nuestros estudiantes y también al desarrollo de una sana autoestima. Es decir, que si favorecemos una convivencia escolar positiva, estamos contribuyendo a formar mejores ciudadanos y mejores ciudadanas y también estamos favoreciendo a que nuestros estudiantes aprendan más y que aprendan mejor. En este libro, de la violencia a la solidaridad, claves para la mejora de la convivencia escolar, yo trabajo con lo que entiendo son 4 pilares para construir la convivencia escolar positiva. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Pues los están viendo en pantalla. Participar para crear comunidad, atender a la diversidad para aprender más y mejor, jugar para divertirnos como grupo y finalmente coeducar para construir igualdad. Por razones de tiempo, no voy a poder explicar en profundidad cada uno de estos pilares, de estas claves, pero espero dejarles con la suficiente motivación y curiosidad para seguir leyendo más sobre estos temas y sobre todo para que estas 4 claves transformen positivamente su propio quehacer docente y que por tanto pueda eso impactar positivamente en la convivencia escolar en sus centros educativos. O sea que vamos arriba con la primera clave, que es participar para crear comunidad. En la escuela convergen varios derechos humanos que tenemos y 2 de esos son nuestro derecho a la educación, que el centro educativo es garante de ese derecho, pero también el derecho a la participación. Todos nuestros estudiantes, independientemente de su edad, independientemente de su grado e incluso independientemente de sus calificaciones, tiene derecho a participar activamente en su centro educativo. Esto nos desafía a romper con una tradición adultocéntrica que tenemos en la sociedad en general y por tanto también en los centros educativos.
¿A qué me refiero con lo de tradición adultocéntrica? Pues adultocentrismo es cuando tenemos un espacio social definido únicamente por las personas adultas y sin considerar las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de esta tradición adultocéntrica en los centros educativos los vemos en las famosas normas de convivencia. Sobre esas normas de convivencia vamos a preguntarnos, ¿quién define esas normas? Realmente, ¿cómo se definen esas normas? Y tercero, ¿a quién van dirigidas esas normas? Nos damos cuenta que en muchos centros educativos las normas de convivencia son realmente impuestas por las personas adultas a los estudiantes. O se hace un ejercicio ahí rápido, democrático, donde 2 o 3 estudiantes dicen un par de normas y esas quedaron y ya fue. ¿Eso es realmente participación? Pues desde mi punto de vista, eso no es participación. Entonces tenemos que ir rompiendo con esa lógica adultocéntrica, que también fíjense que cuando hablamos de normas de convivencia, siempre las pensamos como normas que tienen que acatar nuestros estudiantes. Y yo como docente, yo soy la primera que debo de cumplir esas normas. Entonces pensemos las normas de convivencia no como algo que pensamos las personas adultas para que los estudiantes acaten, sino las normas de convivencia como algo que construimos en conjunto y que en conjunto, docentes y estudiantes, nos comprometemos a cumplir. ¿Qué es recomendable para trabajar desde un pilar de la participación en los centros educativos? Pues lo primero y lo más básico es escuchar de manera asertiva, de manera paciente, de manera receptiva y activa a mis estudiantes. Si yo creo que no tengo nada que aprender de mis estudiantes, pues no les voy a escuchar. Sin embargo, cuando abro mi corazón y abro mi escucha a mis estudiantes, a todos y todas mis estudiantes, estoy abierta a aprender como docente y como ser humano. También es necesario que desarrollemos nuevos estilos de liderazgo y ahora se habla mucho de liderazgo distribuido o liderazgo participativo para enfatizar un estilo de liderazgo que no es jerárquico y que no impone, sino que inspira y está comprometido a desarrollar nuevos estilos de liderazgo. También cuando implementamos estrategias de aprendizaje colaborativo en el aula, estamos favoreciendo la participación, estamos favoreciendo el aprendizaje y estamos, por tanto, favoreciendo una buena convivencia. También es importante prestar atención en cómo creamos las normas de convivencia y a quienes cómo las creamos y hacia quienes las dirigimos. Y finalmente es muy importante, me voy a quitar los audífonos, impulsar espacios de participación estudiantil. Cuando digo espacios de participación estudiantil, me refiero no a tener comités de curso o comité de aulas solo por tenerlos, sino que realmente esos espacios de participación tengan un impacto positivo, activo y directo en la gestión del centro educativo. El segundo pilar, que es un pilar del que yo sé ustedes han escuchado, es la importancia de atender a la diversidad. Como seres humanos somos iguales. Todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos, sin importar nuestro sexo, nuestra edad, nuestra raza, nuestra nacionalidad, nuestra profesión, sin importar nada, tenemos exactamente los mismos derechos. Pero a la vez, cada persona es única y esa diversidad es parte de la belleza y de las maravillas del ser humano. En ese sentido, cuando trabajamos en los centros educativos desde estrategias pedagógicas que están basadas en la memorización, en la repetición y en la monotonía, no estamos atendiendo a la diversidad. De igual modo, cuando no consideramos los intereses de nuestro estudiantado para la planificación, no estamos atendiendo a la diversidad. Cuando utilizamos la evaluación no como un proceso formativo, sino para etiquetar y estigmatizar, no estamos atendiendo a la diversidad. Y cuando no atendemos a la diversidad, estamos ejerciendo violencia. ¿Ok? Cuando no atendemos a la diversidad, estamos ejerciendo violencia como docentes y como centros educativos. Entonces, es necesario que eduquemos en y para la diversidad. Y esto significa
asumir esa diversidad que tengo en el aula como una oportunidad para el aprendizaje y como una oportunidad también para la convivencia. Reconocer que cada estudiante tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades, sus propios talentos, sus propios ritmos y estilos de aprendizaje, y que es nuestro rol como docente también acompañarles a descubrir y a desarrollar esos talentos. Tenemos que reconocer también el importante rol que juega la curiosidad y la creatividad en el aprendizaje del aula y reconocer que el error no es algo que debamos sancionar, sino que el error, al igual que la pregunta, es una puerta hacia el aprendizaje. ¿Qué puedo recomendar para trabajar en el aula desde una perspectiva de atención a la diversidad? Pues lo primero es conocer a mis estudiantes. Si no conozco a cada estudiante, no tengo cómo responder a sus necesidades porque ni siquiera las conozco. También es muy importante que planifiquemos de manera flexible y de manera participativa, utilizando metodologías activas y diversas. Y además tenemos que asumir un rol activo en evitar todo tipo de discriminación. Muchas veces en los centros educativos, como en la sociedad general, se discriminan a las personas por su nacionalidad, por la forma de su cuerpo, por si tiene alguna discapacidad, por la forma de su pelo, por la forma de hablar, por lo que fuese. Es nuestro rol como docente frenar este tipo de discriminaciones y cuando ya ocurran en el aula, utilizarlas para la reflexión, no para sancionar, sino para reflexionar a partir de eso y que desde esa reflexión se pueda dar el desaprendizaje de estas situaciones de discriminación y violencia que perpetúan nuestros estudiantes porque es lo que han aprendido en otras instancias sociales. El tercer pilar es el juego, porque podemos jugar para divertirnos y aprender como grupo. Sabemos que el juego es un aliado para ese desarrollo integral, el desarrollo motor, intelectual, emocional y social de los seres humanos. Pero lamentablemente pensamos que el juego es solo algo para nivel inicial, o que el juego es una pérdida de tiempo, o que el juego es algo que los estudiantes hacen en su tiempo libre. Y no aprovechamos el juego como parte de la experiencia pedagógica, como parte de la experiencia educativa de nuestro estudiantado. Tenemos que reflexionar también que en los juegos hay mucha violencia. Si observamos los juegos que se juegan ahora, pero incluso también recordamos los de nuestra época escolar, nos daremos cuenta que hay muchos juegos que utilizan la violencia, pero también en los juegos se perpetúan dinámicas de exclusión y violencia. Hay muchos estudiantes que son excluidos de los juegos porque se consideran que no son tan rápidos, porque se consideran que no tienen buena puntería, por la razón que sea, pero son excluidos. Entonces nos toca a nosotras y a nosotros como docentes utilizar el juego como un aliado. ¿Qué implica eso? Pues integrar la creatividad y la lúdica en mi aula. Puedo utilizar muchos juegos y muchas dinámicas creativas para el aprendizaje. Esto hace que se aprenda más, que se aprenda mejor y que se aprenda de manera más divertida. Tengo también que frenar esas situaciones de juego que utilizan la violencia y la exclusión. Pero esto no significa que nos vamos ahora a convertir en policías del juego y que todo juego que yo vea que sea violento, yo lo voy a parar inmediatamente. Más que enfocarme, recuerden, más que enfocarme en la sanción, tengo que enfocarme en la reeducación. Entonces, parte de lo que yo propongo en este libro son nuevas formas de jugar. Y aquí ofrezco dinámicas de juegos cooperativos que van a enseñar a más que competir, a colaborar, que van a hacer que el grupo de manera divertida trabaje para lograr desafíos y retos donde todos y todas formen parte de la dinámica lúdica y donde nadie pierda y todo el mundo gane. ¿Que eso es posible? Claro que sí, es posible. Y nos toca, vuelvo y reitero, desde los centros educativos, propiciar y enseñar e incluso estimular a que el propio estudiantado desarrolle nuevas formas para jugar. Finalmente, el cuarto y último pilar es el de la coeducación. Coeducar para construir igualdad. Y esto implica que debemos desaprender
muchas de las desigualdades que hemos aprendido socialmente entre hombres y mujeres. Sin quererlo, nuestros centros educativos pueden estar perpetuando mucha desigualdad y mucho sexismo. Por ejemplo, cuando enseñamos que los hombres son los principales protagonistas de la historia y la ciencia, eso es sexismo. Cuando reforzamos que los alumnos por naturaleza son competitivos y agresivos y que las alumnas son más delicadas y sensibles, eso es sexismo. Cuando yo como docente tengo la expectativa de que mis estudiantes varones sean mejores en matemáticas y las alumnas sean mejores en español, eso es sexismo. Cuando utilizo un lenguaje sexista, en fin, hay muchas formas en que de manera incluso inconsciente podemos estar perpetuando el sexismo en nuestra práctica pedagógica y eso obstaculiza una buena convivencia escolar. Entonces me toca como docente empezar a prestar atención, tomar conciencia de esas actitudes de sexismo que yo puedo estar perpetuando para entonces poder desaprenderlas. Cuando educamos para la igualdad, como vemos aquí en pantalla, esto significa que alumnos y alumnas cuentan con oportunidades para desarrollarse plenamente en lo cognitivo y emocional, que todo el estudiantado logra construir proyectos de vida que no están condicionados por los estereotipos de género. También cuando educamos para la igualdad, disminuyen las manifestaciones de violencia en los centros educativos y alumnos y alumnas aprenden a relacionarse de una manera más horizontal, lo cual a su vez mejora las relaciones de amistad y de pareja que pueden tener entre ellos. Y finalmente, por supuesto, cuando hablamos de igualdad, hablamos de democracia y justicia y de mejora de esa convivencia positiva. En este sentido, es muy importante que fomentemos espacios de debate y de reflexión sobre estas temáticas en nuestros centros educativos, que algunos espacios de formación docente sean dedicados a estas temáticas y que frenemos y evitemos todo tipo de discriminación o violencia basada en género, ya sea hacia las maestras mujeres y hacia las alumnas mujeres. Finalmente, hasta aquí ha llegado mi intervención de hoy, de la violencia a la solidaridad. Espero, como dije, por razones de tiempo, nunca hay chance de transmitirlo todo, pero espero que queden con esa curiosidad y motivación suficiente para seguir leyendo más sobre estos temas, ya sea en mi libro o cualquier otra fuente que quieran consultar. El objetivo de este material es que como docentes podamos transitir, de lo punitivo a lo preventivo, de la vigilancia a la confianza, de la imposición al diálogo, de la exclusión a la participación, de la separación a la coeducación, de la indiferencia a la empatía y de la violencia a la solidaridad. En este libro, de la violencia y la solidaridad, van a encontrar reflexiones teóricas, pero sobre todo estrategias prácticas para llevar al día a día de sus aulas estos 4 pilares que hemos conversado. Finalmente, termino como inicié, dándole las gracias por esta invitación y por su tiempo, y les dejo aquí en pantalla mi correo electrónico y mi red social para que puedan contactarme y me puedan comentar qué les pareció este compartir y asimismo que me vayan contando sus experiencias en los centros educativos para mejorar la convivencia escolar. Reciban mi más solidario abrazo. Feliz día.